Bienvenidos todos los que estén en la línea. Vamos a comenzar. La idea es que podamos tener este webinar acerca de RTO técnico y RTO operativo en un proceso en el que yo vaya siguiendo esta presentación que ven en la pantalla, pero por supuesto ustedes pueden hacer las preguntas en el chat o utilizando la herramienta para comunicarse con nosotros. Mi nombre es Salvador Aranda. Yo estoy a cargo de las operaciones y los negocios de Disaster Recovery y tengo mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya creo que es la segunda vez que damos este mismo webinar y parece que ha sido muy interesante para las personas porque tenemos normalmente una asistencia alta y creo que tiene que ver con la razón por la que estamos haciendo este webinar y es el hecho de explicar exactamente qué significa poderse recuperar en base a un término muy pues que todo el mundo conoce, que es como RTO, pero que nosotros diferenciamos en dos lugares de tiempo. Y ahorita eso es lo que voy a explicar. Vamos a comenzar entonces. El primer punto que yo quisiera tocar es el de esta frase de este beisbolista de los años 40, ¿no? Yogi Berra. Les aseguro que ninguno de los que estamos aquí en la línea ya habíamos nacido, pero es muy interesante porque él decía que el béisbol no se acababa hasta que se acababa. Y suena bastante simplista, pero refleja muy bien lo que nosotros vemos en cuanto al RTO. Y quisiera platicarles un ejemplo distinto, no el del béisbol, porque ahorita el béisbol está como que muy, a lo mejor me meto en broncas políticas y ahorita hablo de béisbol, ¿no? Entonces, voy a platicarles más bien lo que me sucedió hace poco con un técnico que fue a arreglar una lavadora. Y bueno, la lavadora no funcionaba evidentemente y por eso es que pedimos un técnico. El técnico fue, después de una hora, empezó a recoger sus cosas, le pregunté yo si ya había terminado y me dijo que sí. Le dije, entonces ya podemos comenzar a usarla. Y su respuesta fue, no, porque todavía nos falta una pieza. O sea, su primera respuesta fue, sí, ya habíamos terminado, pero cuando le dije, ya la podemos usar, el técnico dijo, no, todavía le falta una pieza. Y esto es lo que refleja esta lámina. Lo que busca reflejar es el hecho de que en realidad las cosas están listas cuando están listas para volverse a usar, no cuando se terminó alguno de los procesos. Yo voy a usar 3 minutos para antes que nada, además de que yo ya me presenté personalmente, presentar un poco lo que somos nosotros como empresa, principalmente para poder explicar por qué podemos hablar de este tema. No es necesariamente un asunto de marketing, les pido que lo vean de esta forma, pero sí vale la pena que les digamos por qué podemos hablar de este tema y principalmente tiene que ver con que somos una compañía que solamente hace servicios de continuidad de negocio, no hacemos ninguna otra cosa y lo hemos hecho a lo largo de 18 años en el mercado con un resultado que hoy nos tiene en el que damos servicio, este tipo de servicios de continuidad a cerca del 65% de la banca de inversión. Eso significa que llevamos mucho tiempo haciendo un tipo de actividad y que tenemos unos resultados que son aceptables por un gran número de clientes. Y eso es la experiencia de la que les vamos a venir a hablar el día de hoy. Y lo que hacemos para todos estos clientes, para todos, es que les ayudamos a que logren dos cosas y que les pido que lo vean también como los objetivos que debería tener cualquier plan de continuidad. Pero nosotros como empresa buscamos que nuestros clientes tengan dos objetivos cumplidos. El primero es que la empresa pueda cumplir con los requerimientos que se les hagan a través de las normatividades de la industria a la que pertenecen relacionadas a continuidad de negocio. Y el segundo es que las empresas puedan realmente operar después de una contingencia. Y no es que sean objetivos separados, evidentemente van en el mismo sentido, pero sí los tenemos nosotros muy claramente identificados porque las empresas deben cumplir normatividad a través de planes de continuidad que realmente funcionen. Y ese es el sentido de nuestra compañía, eso es lo que hacemos y eso es en mucho lo que sustenta la plática que vamos a tener en este momento. Lo hacemos a través de 3 principales líneas de negocio, ¿no? Nosotros proveemos servicios de consultoría a través del área de continuidad de negocio aplicada, que es un área en la que nuestros clientes, principalmente, y de hecho solo de manera exclusiva, nuestros clientes de base instalada, los que ya son nuestros clientes, les proveemos servicios de consultoría basada en ISO 22301. Eso significa que nosotros en realidad no somos una compañía que venda consultoría como un producto exclusivo, sino que se lo entregamos a nuestros clientes de manera práctica
para que sea el sustento metodológico de todo lo que hacemos en el resto de servicios, que son, número 2, la infraestructura. Somos una compañía que tiene un edificio en Metepec diseñado, construido y operado exclusivamente para hacer un sitio alterno, en donde tenemos un data center certificado en ICREA y ANSI 942. Tenemos 1000 posiciones de trabajo alterno y tenemos servicios de DRP tercerizado que llamamos DRP in a Box, con el cual nosotros nos hacemos cargo del DRP completo de los clientes. Por último, la tercera línea de negocio es el resguardo de información en 2 sabores: el resguardo de información a través del resguardo y recolección de medios magnéticos y el resguardo de información a través de backup as a service en nuestra propia nube dentro de nuestro propio data center. Entonces, con todos estos servicios, repito, ayudamos a que los clientes puedan lograr cumplir normatividades y lograr recuperarse en caso de una contingencia. Y entonces, como les decía, ese va a ser el principio básico que va a regir toda la conversación. ¿Qué significa un RTO frente al hecho de que la compañía realmente siga funcionando? Y para llegar a ese punto, creo que es buena idea que repasemos 2 términos. El primero, evidentemente, será RTO y el principal, pero antes voy a pasar por hablar un poco de lo que es el RPO, que seguramente todos ustedes ya saben. Pero a manera de repaso y de introducción, el RPO, recordemos que es el Recovery Point Objective, nos marca el tiempo que pasa entre que hice mi último backup, llamémosle así, mi último punto de recuperación, y la contingencia. Por lo tanto, podría decirse también que es la cantidad de información que yo estoy dispuesto a perder en caso de una contingencia como punto de retorno. Una compañía que hace una copia, voy a hablar de tecnología en este caso nada más, una compañía que hace una copia de sus servidores una vez al día, pues tiene un RPO de 24 horas, porque el tiempo máximo que va a perder es de 24 horas. Una compañía que hace una copia cada hora es una compañía que tiene un RPO de 1 hora. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante porque pues nos dice cuánta información vamos a perder y que normalmente está relacionada no solo a información, sino a retrabajo. Pero bueno, ese concepto termina viéndose en la foto completa junto con el RTO, que será mi siguiente punto. El RTO es el tiempo, según lo que nos dice la norma ISO 22301, el tiempo que tardo en recuperar la operación al nivel deseado después de una contingencia. Otra forma de decirlo, entonces, significa que es el tiempo que va a pasar entre la caída del proceso y el momento en el que el proceso vuelve a funcionar en el nivel que hemos determinado. Y eso lo repetí 2 veces porque el nivel que hemos determinado no necesariamente es el nivel regular de operación. Puede ser que sea un nivel inferior porque estoy en contingencia, pero no es parte de la presentación del día de hoy hablar de ese tema de manera tan particular, pero sí decir entonces, el RTO es el tiempo que puedo perder entre la contingencia y el momento en que vuelve a operar el proceso del que nos estemos refiriendo, que puede ser perfectamente toda la compañía, ¿no? Continúo. Es muy común que el RTO, que la forma en la que se describa el RTO sea lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Que se describa como la cantidad de tiempo que puedes permanecer sin servidores. Sin embargo, esa es una apreciación que es corta, porque la realidad es que el RTO es en realidad está marcado por la cantidad de tiempo que puedo permanecer sin operación. ¿Ok? Y ahí es donde voy a empezar a diferenciar el RTO técnico del operativo. Y no es porque en un libro lo vayan a encontrar de esa forma, es porque en nuestra experiencia de 18 años nos hemos dado cuenta que el RTO en realidad está relacionado a la operación, ¿no? O sea, lo llevamos a ese punto. Y entonces, cuando yo me refiero a esto de que se confunde a veces la cantidad de tiempo en que puedes permanecer sin servidores con la que puedes permanecer sin operación, tiene que ver con el concepto que hay en la gente que comúnmente que ven el levantar los servidores como ya estar operando otra vez, y eso no es así. Y en específico, ¿cuáles podrían ser los factores? Ya ustedes los ven en la pantalla. ¿Cuáles podrían ser los factores que determinan ese tiempo que puedo permanecer sin operación? Bueno, pues hay 4 que ustedes podrían contemplar. El primero es, dependiendo del efecto que yo pueda tener sobre mi reputación como compañía. Es decir,
el efecto que pueda causar en el largo plazo lo que se perciba sobre mi compañía porque no pudo levantarse de una contingencia. Otro de los factores que pueden determinar el RTO es la cantidad de recursos que perdería si tardo mucho tiempo en recuperarme. Evidentemente, el primer recurso, el más medible, es el dinero, pero no solo es un asunto de dinero. Imagínense que usted es una compañía que distribuye pescado. Su RTO va a estar más bien marcado por cuánto tiempo pueden estar sin que el pescado esté congelado, ¿no? Y al final se va a traducir en dinero, pero ese es el que lo marca. Son los recursos en general. El otro es las penalizaciones, sobre todo en la industria financiera, en la industria de cadenas de suministro que están en algún tipo de industria como la automotriz o la farmacéutica. Hay penalizaciones que están relacionadas directamente al tiempo que yo esté fuera de mi operación, principalmente otra vez porque pertenezco a una cadena de suministro, a una cadena de ciclo de dinero o lo que fuera. Y el cuarto tiene que ver con lo que el mercado me pueda permitir. Y ese mercado me refiero a mis clientes, la competencia, etcétera. Y, por ejemplo, se refiere al hecho de que si yo no puedo atender a un cliente en este momento, ese cliente probablemente se vaya a mi competencia. Entonces, si nosotros consideramos en general estos 4 factores, vamos a poder determinar el RTO ya en un sentido operativo. Y eso es lo que quiero decir. ¿Cómo es que esto ya, hablando de una infraestructura tecnológica, se refleja? Bueno, yo les voy a platicar ahorita un poco en términos de una historia, digamos, ¿no? Un ciclo completo después de que tengamos una caída para que ahí en específico ya hablemos del RTO operativo. Ahora sí, ya ahí estaríamos hablando directamente. Entonces, lo que tienen en la pantalla es el ciclo completo, pero espero que me puedan ir siguiendo. Primero, imagínense que estoy en el círculo azul, en donde tengo la operación diaria, la que sucede todos los días, en donde la tecnología está haciendo la operación de contabilidad de una empresa, vamos a ponerlo así, y Juanita, la de contabilidad, hace facturas todos los días, y entonces está todo el día pegado en su computadora haciendo facturas, esa es la operación diaria. Pero un día sucede una contingencia. Pensemos que se quema el servidor y ya no funciona, no hay manera de que funcione. Entonces, Juanita en ese momento se va a detener. Cuando esta empresa, en el ejemplo que estoy poniendo, lance su DRP, pues entonces lo que va a suceder es que primero vamos a llegar a un punto que nosotros llamamos RTO técnico, vamos a llegar a un punto en el que los servidores se van a levantar, es decir, van a estar funcionando, van a tener un sistema operativo cargado y probablemente tengan incluso una imagen del último RPO que yo haya determinado. Eso significa que el servidor tiene el sistema operativo funcionando, tiene la data cargada con lo último y tiene la imagen completa del servidor. Sin embargo, eso no significa que la empresa ya pueda funcionar. En el cuento que yo estoy contando, no significa que Juanita ya pueda volver a hacer facturas, porque puede ser que ese servidor del que yo estoy hablando en el DRP esté instalado en un sitio distinto, lo tenga con un proveedor, lo que sea, y necesariamente hay actividades que después se tienen que ejecutar para que realmente yo pueda llegar a dejar a Juanita funcionando. Para explicar algunas de las actividades, que ya se van a pues enumerar de manera general, ¿no? Cada empresa tiene particularidades y la definición de este script que nosotros llamamos playbooks de ejecución para llegar al reto operativo depende de las características específicas de cada empresa. Pero aquí vamos a tratar de hablar de temas generales que ustedes puedan ver para que pues, esquematicemos que hay dos tipos de niveles. Para eso, para explicar los pasos para llegar al reto operativo, voy a darle la palabra a Bruno Reyes, que es nuestro ingeniero a cargo de los servicios de nube, donde están este tipo de servicios para nosotros, y de la operación de nuestros servidores. Bruno tiene mucha experiencia porque es el responsable de hacer varias cosas. Las primeras tienen que ver con la planeación y el escribir y documentar lo que yo les decía que llamamos playbooks, que son todos estos procesos documentados que van diciendo paso a paso qué tenemos que hacer para llegar al reto operativo. Y la segunda es porque lo hace constantemente.
Una cosa que ahorita yo les voy a platicar es el asunto de las pruebas, y este es el tipo de cosas que se prueban en un test de ese tipo. Entonces, voy a pasarle la palabra a Bruno para no cortar el hilo, y veo que tenemos una pregunta acerca del evento del fin de semana en la industria financiera. Yo lo voy a contestar una vez que termine Bruno. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Reyes, trabajo en Disaster Recovery y estoy encargado de los servicios en la nube. Si bien Salvador ya mencionó la importancia del RTO, me gustaría comentarles que este se puede diferenciar en dos momentos particulares. Si bien tienen que ver con los aspectos que en cada etapa se realizan, pero además las actividades que hacen que se integren entre ellos para llegar al objetivo total de la recuperación. El RTO técnico, como su nombre lo indica, está relacionado totalmente con la parte de la infraestructura, el poder restaurar el servidor, sea físico o virtual, los backups que en él existen o si no existen, las comunicaciones, los enlaces. Pero además se le puede añadir la etapa del RTO operativo. El tener un servidor habilitado, conectado, con un sistema operativo no garantiza, como lo mencionaba Salvador, la recuperación del negocio. Seguramente tendremos que hacer pruebas de componentes que están relacionados con la operación. El RTO operativo involucra actividades muy generales como vincular un servidor que ofrece un servicio A con el servicio B que consume al servicio A. Esta parte la identificamos en el RTO operativo. Es decir, identificamos todos los elementos que están alrededor de no solo los fierros para seguir operando. Lo hacemos por medio de un esquema que hemos tropicalizado y se llama Playbook. El Playbook consiste en definir jugadas y roles. Las jugadas van a ser las actividades que tienen que hacer nuestro cliente o nosotros para podernos recuperar. Y lo hacemos por medio de la documentación de este documento, en donde hacemos un algoritmo que identifica que después de tener recuperado el servidor físico, tenemos que probar o el DNS o el Active Directory, las comunicaciones, las interfaces, que nuestros usuarios se puedan conectar a los servicios. Cuando hemos logrado vincular la recuperación técnica y hemos logrado echar a andar la parte operativa, podemos decir que el RTO de manera general se ha cumplido. Ok, entonces, resumiendo lo que comentó Bruno, que lo resumió también ya perfectamente y puntualizó las cosas importantes, pero déjenme resumirlo de alguna forma. Un paso obligatorio para recuperar una empresa, hablando desde el punto de vista tecnológico, es recuperar el servidor con su sistema operativo, bases de datos y la última copia. Pero después de ahí, siempre es necesario contemplar todas las otras actividades que tienen que ver con comunicar al usuario, con activar licenciamientos, con crear túneles, con conectar un servicio con otro, etcétera, etcétera, para que pueda Juanita, la del cuento que yo les contaba, volver a facturar. Porque esa es la razón por la que estoy tratando de recuperarme. No por tener los servidores arriba, sino porque Juanita vuelva a facturar. Luis Becerril nos está haciendo una pregunta. Nos pregunta que cómo se puede trasladar estos conceptos al evento del fin de semana pasada con el pago de tarjetas en México, que ustedes saben, supongo que tenemos gente también que está de fuera de México, pero el fin de semana tuvimos un evento de 10 horas en el país, me refiero, no nosotros, un evento de 10 horas en el que el operador de tarjetas de crédito, el operador principal que tiene 80% del mercado, tuvo una situación que según la información que se provee en los medios fue de una situación en data center, que tuvo fuera la operación bancaria de tarjetas de crédito y débito durante, les digo, entre las 4 de la tarde y 2 de la tarde y 10 de la noche más o menos, fue una cosa de ese tipo. Bueno, ¿cómo se traslada? Yo primero quisiera decir algo que creo que el operador es un operador que tiene 50 años en el mercado y que seguramente tiene muchos de los factores totalmente controlados. No quisiera hacer un juicio sobre lo que ellos tengan o no.
pero incluso nosotros publicamos algo acerca de esto. Creo que lo que sí es un hecho es que o sea, lo que sucedió el fin de semana, lo que muestra es que cualquier empresa es susceptible de que le suceda algo en su sitio principal. Eso es lo primero que hay que seguir viendo, ¿no? Así se traslada, es el primer punto que hay que trasladar. Cualquier empresa puede tener una situación que detenga su operación. Segundo, el punto no es solo evitar entonces que se dé una situación de este tipo, sino estar preparados cuando se dé. No hay manera de que la tecnología sea 100% eficiente y disponible. Seguro hay que planear en función de alguna caída y ahí esa es la recomendación. Hay que tener un plan de continuidad para cualquier tipo de escenario en el que mi operación principal tenga algún problema. ¿Qué creo que pudo haber sucedido aquí? Pues la verdad es que supongo que se hizo el mayor esfuerzo para recuperar lo más rápido posible. No conozco a detalle ni el plan, ni la infraestructura, pero lo que sí les puedo decir es que el efecto que tuvo es sumamente grande como para que pueda justificar que la próxima vez no sean 10 horas y sea mucho menos que 10 horas, ¿no? Se calcula, según lo que se publicaron en medios, que podían haber afectaciones, no pérdidas, pero afectaciones hasta por 16,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, si yo considero que es probable que me pase algo, pues creo que es muy justificable y la próxima vez yo espero que tarde mucho menos en recuperarse. Y bueno, nosotros estamos ahí siempre, estamos cerca tratando de ayudar, pero esos son los aprendizajes. Y como consejo, yo les hablaba de la importancia que tiene esta compañía que procesa operaciones financieras para México con 80% del mercado y 50 años en el mercado. La pregunta que yo dejaría abierta aquí es: ¿cuántas compañías hay como ellos que pueden lograr recuperarse en ese tiempo? Porque tal vez una compañía con menos madurez, con menos infraestructura, menos todo, tardaría mucho más, ¿no? Entonces, hay que usar este tipo de situaciones para aprender y experimentar eh, sobre lo que esté pasando alrededor. Alguien está comentando aquí que la información que dieron ese fin de semana no es aún oficial, no sabe lo que pasó. Correcto, yo es lo que comentaba, yo no tengo la información completa, pero más allá de que haya causado el evento sucedió, o sea, hubo una parada de 10 horas. Si fue por una caída de data center o fue por un equipamiento que se descompuso o un enlace que se cayó, lo que fuera, finalmente terminamos en el escenario de que la tecnología no funcionaba. Entonces, yo ahorita en la siguiente lámina voy a hablar precisamente de los escenarios. Un poco, ¿qué fue? No es, no hace tanta diferencia en cuanto a cómo debería recuperarme. Pero por supuesto, si tienen más preguntas de esos, nosotros podemos platicar aquí, de eso se trata. No es un caso que nosotros tengamos manejado, ¿no? La siguiente lámina, las siguientes 3 láminas, van a poner algunas de las cosas de las que Bruno y yo hablamos acerca de qué hace falta para recuperarse después de que levanté los servidores. Son como, véanlos como componentes, no necesariamente de servidores o de comunicaciones, sino componentes que me ayudan a que yo pueda llegar a ese RTO. El primer componente del que quiero hablar es la estrategia de recuperación utilizada a través de algún método que me permita distribuir las tareas a cada persona involucrada. Es decir, yo tengo un plan de continuidad, ¿no? Debería tener un plan de continuidad que me diga exactamente qué es lo que debo hacer, pero además debería yo ese plan hacérselo saber a los involucrados, asignándoles tareas específicas con un tiempo determinado en una secuencia determinada. Una herramienta que permita que ese proceso se automatice, pero sobre todo se pueda monitorear y seguir y administrar, les va a ser de mucha utilidad. Yo lo que les estoy poniendo aquí en la pantalla es la herramienta que nosotros le proveemos a nuestros clientes para hacer esto, que se llama SARE, es una plataforma completa de recuperación, pero pueden usarlo con las herramientas que sean. No quiero decir que esta es la única herramienta que lo hace. Lo que sí es la recomendación es tengan incluido el componente de control de las estrategias de recuperación. Repito, asignando tareas a personas en una secuencia específica y con una duración específica.
El segundo componente del que yo quisiera hablarles es la notificación masiva. Obvio, es una de las tareas de la estrategia de recuperación. La notificación masiva debe basarse en alguna herramienta también que permita que a partir de un momento y considerando grupos de personas, se puedan hacer llegar mensajes de manera adecuada por varios medios en el momento de la contingencia. Es decir, deben tener grupos, cada una de las personas de su empresa debe pertenecer a grupos. Déjenme poner un ejemplo. Si yo tengo 100 personas, a lo mejor tengo 10 personas en el grupo crítico y 90 personas en el grupo no crítico. Hago los dos grupos. Y al grupo crítico, bueno, primero, y al grupo no crítico, el mensaje que le voy a enviar cuando tengo una contingencia es: señor colaborador, por favor, no haga nada en este momento porque estamos en contingencia. Y solo se lo voy a mandar por correo electrónico porque no tengo una urgencia de muerte, seguramente le va a llegar en algún momento, etcétera, etcétera. Y en el ejemplo que estoy poniendo, en el grupo crítico, donde tengo las 10 personas críticas, probablemente el mensaje vaya a ser: señor colaborador, usted pertenece al grupo crítico, es necesario que se traslade al sitio alterno, y además le voy a preguntar: conteste 1 si puede trasladarse, conteste 2 si no va a poder trasladarse. Y entonces la gente va a poderme contestar y yo estadísticamente voy a poder saber quién está viniendo y quién no al sitio alterno o ejecutando la tarea que yo le haya asignado. ¿Cómo lo voy a notificar? Les repito, tienen que hacerlo a través de varios medios. Obviamente los medios existentes son correo electrónico, llamada telefónica o el envío de SMS, que técnicamente el envío de SMS es el que es más eficiente durante el momento de una contingencia. Entonces, deben considerar todos los medios para saber a qué mensaje se le va a enviar, a qué grupo de personas, a qué persona. ¿Ok? El siguiente componente del que yo les voy a hablar es el sitio alterno. Imagínense ustedes que yo ya tengo levantados los servidores, pero por el tipo de contingencia no tengo manera de que la gente entre a trabajar, no tiene computadoras, no hay manera que se junten además como seres humanos a tomar decisiones. Es importante que consideren tener un sitio alterno con dos características. La primera, que los riesgos de ese sitio alterno sean menores y distintos que los que ustedes tengan en su sitio principal. Y la segunda es que el sitio alterno tenga capacidades de autosustentabilidad frente a una contingencia, principalmente de energía, pero también de comunicaciones y de todos los recursos. ¿A qué me refiero con estos riesgos que sean menores y distintos? Me refiero a que el sitio alterno debe estar en un lugar en donde, si por ejemplo una amenaza que yo tengo importante son los temblores, el sitio alterno debe estar en un lugar en donde el temblor no tenga el mismo tamaño de amenaza que mi sitio principal. Nosotros, déjenme poner el tema específico, muchas veces las empresas nos dicen: oye, es que yo me puedo recuperar a una cuadra de mi oficina, ¿no? Yo, a los que ya tienen experiencia en esto, seguro les voy a decir algo que les suena muy normal. Ese es un excelente método para las pruebas. La gente va muy cómodo a las pruebas y lo que sea, pero en el caso de una contingencia, ese no va a ser un buen lugar, porque si estoy a una cuadra de distancia y hay acordonamiento porque salió gas, porque hay una fuga de gas, porque hay un temblor, probablemente estoy siendo afectado por la misma amenaza. Entonces, separar las amenazas significa que tengas distintas y de preferencia menores. Y cuando se habla de la disponibilidad del edificio, obviamente se tiene que buscar un lugar donde yo tenga los medios para que por sí solo el edificio pueda proveer todo lo que haga falta. Y esto tiene mucho que ver con lo que les iba a decir yo acerca de los escenarios que adelantaba hace ratito. Hay 4 escenarios sobre los cuales ustedes tienen que trabajar pensando en recuperar la operación completa. La primera es que no tengo acceso a mi edificio principal. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando no tengo tecnología. El tercer escenario es cuando se suman el 1 y 2, es decir, no puedo entrar al edificio y no tengo tecnología. Y el cuarto escenario es cuando no tengo gente para operar, como por ejemplo el caso de la influenza de hace 10 años. Entonces, para cada uno de esos escenarios, lo que debo hacer para recuperar la operación es distinto. Y para cada uno de ellos, entonces yo tengo que hacer una estrategia de recuperación, tengo que hacer una forma de avisar a los clientes y tengo que tener un lugar donde trabajar o infraestructura sobre la cual montar mi DRP.
aquí nos están haciendo otra pregunta que es, ¿existe alguna recomendación de industria o mejor práctica de la distancia mínima recomendada entre el sitio principal y alterno? Luis, hay mucha pues, información, pero no formal acerca de eso. Yo te voy a decir qué es lo que nosotros vemos como mejor práctica. Primero, debe estar a una distancia que, como ya dije, no comparta los mismos riesgos. Eso ya lo hablamos. Pero número dos, lo más recomendable es que esté a una distancia en donde yo pueda completar una jornada de trabajo. O sea, que la gente que trabaja, los usuarios críticos que tienen que trabajar, puedan mantener más o menos el mismo hábito de día y de transporte. Es decir, que yo pueda ir y venir en la misma jornada. Entonces, lo que yo quiero decir es, pensando en tener riesgos distintos, pues yo podría poner en París mi sitio alterno, ¿no? Tiene riesgos totalmente distintos. Seguro el día que pase algo en la Ciudad de México no va a pasar en París. Sin embargo, sería imposible en la práctica ir y venir todos los colaboradores durante un mes que dure la contingencia y tampoco voy a poder tenerlos viviendo un mes allá. Entonces, lo más recomendable es riesgos distintos y un lugar en donde la jornada puede ir y venir. Por lo tanto, una distancia de 40 o 50 kilómetros, que es lo que normalmente dicen algunas de los documentos acerca de continuidad de negocios, 40 o 50 kilómetros son una distancia adecuada. ¿Ok? Voy a pasar ya a nuestra última lámina, así que si quieren ir preparando algún tipo de pregunta, la podemos ver, para yo hablarles acerca de recomendaciones a ustedes que como expertos o interesados en la continuidad de negocio puede ayudarles. Como resumen, entonces, la primera es, deben determinar sus estrategias en base a escenarios. Otra vez, los 4 escenarios que deben hacer, que están basados en función del efecto y no la causa, es, número 1, no puedo entrar a mi edificio. Número 2, no tengo tecnología. Número 3, 1 y 2 se suman. Y número 4, no tengo personas. Y puntualizando un poco a qué me refiero con que debe estar basado en el efecto y no en la causa, es lo recomendable es hacer escenarios en base a lo que yo acabo de decir, el efecto, y no basado en qué lo causó. Porque entonces el problema que tiene eso no es tanto que sea un mal approach, el problema es que se vuelve, pues digamos que infinito el número de causas que yo tendría que poner. Yo siempre pongo de ejemplo con nuestros clientes, es que en ese caso, si estás haciendo uno por incendio, vas a tener que hacer entonces también uno por ataque zombie o por ataque extraterrestre con rayo láser, porque estás diferenciando la amenaza, ¿ok? Sin embargo, si yo hiciera uno que es un escenario es no puedo entrar al edificio y no tengo tecnología porque lo destruyó algo, entonces estoy cubriendo los 3 ejemplos, 2 de ellos muy tontos, pero los 2 ejemplos que yo acabo de poner. Esa es la primera recomendación. La segunda. De la documentación, y no tanto se refiere a que tengamos que documentar, eso lo sabemos todos, se refiere a que debemos tener ese documento en un lugar que sea accesible en el caso de la contingencia. Imagínense que yo guardo mi carpeta del plan de continuidad en la oficina principal y el suceso se da en la oficina principal, pues evidentemente yo no podría entrar a ese lugar y mi plan de continuidad se va a quedar ahí. Y si además no he hecho ejercicios, probablemente entonces ya nadie sepa qué tiene que hacer. La recomendación es, tengan documentado el proceso, pero disponible desde algún lugar. Número 3, como ya les comenté, ¿no? Busquen utilizar una herramienta de automatización del flujo de actividades, es decir, que cuando generen sus estrategias de recuperación, busquen alguna manera de automatizar el flujo. Y como yo les comentaba, no es necesariamente, la razón no es necesariamente la automatización, porque les aseguro que un ser humano va a tener que estar dando seguimiento. Es más porque permita que ese ser humano que dé seguimiento solo dé seguimiento y no tenga que ponerse ahí a investigar qué decía el plan y a organizarlo con todo el mundo. Siguiente punto es muy parecido, es acerca de la notificación masiva. Cuando tengan una contingencia van a tener que avisarle a la gente qué tienen que hacer y eso se refiere también a lo que se llama el manejo de crisis, pero en específico tengan una herramienta que permita que masivamente pueda enviar mensajes por varios medios y que los mensajes sean sumamente claros. Piensen siempre en el proceso, no en la infraestructura. El RTO importante es el RTO operativo, no es el RTO técnico. Hay pruebas que verifican que el RTO técnico se dé porque es primordial, si no, no se puede operar. Pero si solo se llega a ese punto y no se contempla el proceso completo,
considerando seres humanos, otros procesos, etcétera, entonces no va a funcionar para lo que se hace, para que la empresa siga operando. Y por lo tanto, la empresa debe estar a bordo de todo este tipo de cosas. El proceso del diseño, de las pruebas y de la ejecución de cualquier plan de continuidad debe involucrar a toda la empresa en distintos niveles y distintas criticidades, obviamente, pero a toda la empresa, y no me refiero exclusivamente al mensaje regular de que los ejecutivos deben estar involucrados para dar el sponsorship. Obviamente tiene que estarlo, pero aquí sí se trata que toda la compañía, todo el mundo sepa que hay un plan de continuidad y todo el mundo sepa que podría llegarle un correo avisando que tiene que hacer algo o nada. Todo el mundo debe tener información. Recomendamos mucho que den capacitaciones para por lo menos normar el lenguaje, para que se llame de la misma forma el DRP, el BCP, el plan de continuidad, para que sepan a dónde tienen que llamar, etcétera, etcétera. Deben involucrar a toda la empresa en todos los sentidos. Y principalmente y en general para todo, tienen que probar, probar y probar. En realidad nosotros debemos haber puesto ahí por lo menos 7 veces probar, ¿no? Porque lo que dice la norma 22301 es que hay más o menos 7 tipos de pruebas. Y el punto importante aquí es que solo la teoría no funciona de nada. Entonces, esa teoría debe montarse en una infraestructura y luego tiene que probarse constantemente, sí, algunas veces de manera muy teórica, pero otras necesariamente de manera práctica con todos los usuarios. ¿Cada cuándo debe probarse? Yo les diría que la prueba, entre menos real sea, debe ser más continua, en periodos de tiempo más cortos, y entre más real debe ser en tiempos más largos. ¿Cuántas veces recomendamos nosotros? 2 veces por año. El tipo de industria a la que puedan ustedes pertenecer lo va a marcar probablemente en algún tipo de estándar o normatividad o requerimiento. En México, la industria financiera, normalmente la Comisión Nacional Bancaria, Banjico, pide que sea 2 veces por año, pero dependiendo en qué nivel estés, etcétera. Yo les diría que como un número que pueden quedarse es 2 veces por año con usuario y constantemente de manera teórica, ¿no? Pasando por toda la batería completa de pruebas. Me pregunta aquí Alejandra Aguilar que si es posible ver la presentación completa. Creo que se las hacen llegar, les llega la grabación completa, y si alguien quiere algún tipo de documento más específico, porque yo quería cerrar con esto y voy a tomar la pregunta para hacerlo. Nosotros somos una compañía que tenemos en nuestra misión de empresa el dar este tipo de información a la comunidad, ¿no? A otras empresas y a quien sea. Con mucho gusto pueden entrar a nuestra página y hay mucha información acerca de esto en los blogs, pero además el día que necesiten cualquier cosa pueden perfectamente enviar un correo y donde podamos ayudarlos, con gusto lo vamos a poder hacer. Entonces, la presentación, les va a llegar un link para que vean la presentación, me refiero incluso con audio. Y si alguien necesita alguna otra, por favor envíenos un correo a info@sdr.com.mx, que es el correo central, y de ahí se distribuirá. Por último, ya nada más déjenme dejar aquí en la pantalla los servicios que les comenté que nosotros damos. DRP Innovox es un servicio de DRP tercerizado. Posiciones alternas de trabajo es el lugar donde físicamente se reúnen a trabajar los usuarios críticos en un sitio específico para ello. Tenemos un data center certificado en ICREA y ANSI 942, y tenemos también el servicio de resguardo de información física o en la nube, y en el caso de la nube lo mezclamos con el de física para el envío de información. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Normalmente este webinar dura 45 minutos, este duró 43 con 1 minuto de caída, no, como pusieron ahí, no es tan mal el RTO, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Algo comentaban aquí que decía, la mayor parte de los problemas operativos no son falla de hardware o de protocolos de contingencia, son los enlaces de los carriers. Muy comúnmente sí eso sucede, pero no es la única falla. O sea, recuerden que hay un asunto que se acerca mucho al continuo de negocio, que se llama alta disponibilidad y redundancia de recursos. Normalmente ese problema de carriers, que es real, y la verdad es que es de todas partes del mundo, se resuelve más por alta disponibilidad y por redundancia, ¿no? No es tanto un problema de que te vayas a DRP, a menos que se haya caído
todo lo que tenías de comunicaciones, pues sí, es una falla tecnológica. Pero esas caídas de carriers de 1 minuto normalmente es un asunto relacionado a que se resuelve a través de redundancia y la forma en la que se responde. Me preguntan aquí también, aquí me pregunta Osvaldo, que dice que ya hicieron con nosotros sus vías y qué más se recomienda para el sistema de gestión. Yo creo que ahí, Osvaldo, déjame dar un pequeño resumen, pero con mucho gusto ahí, si quieres, voy a pedir que te llame alguien del área de consultoría y te toque el tema puntualmente contigo, ¿no? Pero aprovechando la pregunta, una vez, recuerden que el plan de continuidad tiene 3 elementos principales. Tiene más, pero 3 principales. Uno es el VIA. El otro que necesitas a fuerzas es el Risk Assessment. Y el otro que necesitas a fuerzas es la estrategia de recuperación, ¿no? Que es la receta de cocina de qué voy a hacer cuando fallen los procesos que encontré en el VIA que se midieron el riesgo en el Risk Assessment. Entonces, seguro los siguientes pasos serían terminar esos otros 2 documentos que les faltan, Osvaldo, y luego de ese, uno muy importante es echar a andar esa teoría en la práctica. O sea, si yo tengo en el plan de continuidad un hecho ahí dado, medido, que dice que tengo 5 personas que son críticas y 6 procesos que son críticos en 4 servidores, pues significa que tengo que darle a esas personas infraestructura para que puedan seguir operando, ¿no? Entonces, pasarlo de lo teórico a la práctica sería un siguiente paso. Pero en cuanto a documentos, son los 2 que te acabo de decir. Después del VIA viene el Risk Assessment y las estrategias de recuperación. También por aquí. Regresando al tema de prosa. Yo no sabía que estábamos hablando de prosa, pero ahora entiendo que sí. Suponiendo que su data center es un tier 3 con 99.982, ok. ¿Cómo definir su RPO o RTO? En realidad, el RPO y RTO no se definiría a partir de la disponibilidad del data center. El RPO y RTO se define, como lo comenté hace rato, más en función de cuánto tiempo puedo pasar sin operar. No necesariamente, aunque es uno de los factores que analiza el riesgo, ¿no? Sobre esos procesos, no necesariamente a partir de cuánto tiene de disponibilidad mi data center o mi servidor o mi carrier. Esos son los factores que hacen que tengas más probabilidades de que suceda la contingencia. No necesariamente te marcan el RTO, ¿no? El RTO se define a partir de las preguntas que se hacen al negocio sobre cuánto tiempo puede o está dispuesto a perder en caso de una contingencia. Y luego se arma el DRP en función de esos RTOs, no al revés. Sí, no sé si Luis fue correcta mi respuesta sobre tu pregunta. Ok. Ok, Osvaldo, es correcto, sí. Son los 3 documentos que forman el BCP, son más, no quiero, porque si no alguien va a decir aquí que estoy dando información. Hay más documentos que forman el BCP, pero en mi experiencia, en nuestra experiencia de compañía, y siendo muy prácticos, el VIA, el Risk Assessment y las estrategias de recuperación son los que te van a guiar en un proceso de recuperación. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Nosotros tenemos aquí tiempo, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿cómo medir el RT operacional? Mariem comentaba algo. Esta conversación y lo que yo he dicho está basado en lo que en nuestra experiencia vemos que tiene que ver con que la gente de pronto pues identifica el RTO técnico como operativo, pero en realidad los nombres los estamos poniendo nosotros, o sea, déjame partir de ahí. El RTO técnico otra vez es cuando los servidores ya tienen la copia y ya están conectados a la energía eléctrica. Y el RTO operativo es cuando el contador puede volver a hacer una factura, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define el RTO operacional? Se define basado en el VIA y en el Risk Assessment. Y se documenta el cómo se va a ejecutar para cumplir ese RTO en las estrategias de recuperación. Entonces, se mide a través de principalmente sesiones de trabajo en las que se hacen preguntas a los dueños de los procesos
para saber qué proceso es el que, primero un inventario de procesos y después sobre cada uno de esos procesos determinar el orden de prioridad en el que se tienen que enumerar esos procesos. Una vez que ya están priorizados en relación a cuánto me afecta la caída de cada uno de ellos y cuándo llegan al límite de que la empresa ya no podría seguir operando, entonces es la misma empresa la que dice, ok, yo tengo 20 procesos, los primeros 5 son los que me causarán un problema y en esos 5 voy a entrar con el RTO. Ese es el RTO operacional, el que nos dice cuánto tiempo va a tardar o podría tardar un proceso en volver a operar en cierto nivel aceptable. ¿Contesté tu pregunta, Mariam? Oigan, es que yo veo todavía mucha gente conectada y por eso sigo aquí esperando si quieren hacer alguna pregunta, ¿eh? No, volver a operar. El RTO se refiere al momento en el que vuelves a operar. El RPO, el COPE, se referiría a el último momento en el que del que tengo una copia para seguir operando, ¿no? Entonces, sí, como tal, el RTO operativo es el momento en el que vuelvo a operar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo para terminar ya, repito lo que les decía, vean en nuestra página la sección del blog, hay mucha información acerca de, no solo de este tema específico, sino de cómo hacer las pruebas, las recomendaciones para hacer las pruebas, las recomendaciones para escribir el VIA. Tenemos mucha información ahí, hay templates para escribir los VIAs, hay templates para risk assessment, hay mucha información. Entonces, entre a nuestra página y se queda otra vez el correo electrónico de info@sdr.com.mx para que puedan hacer también el día que quieran alguna pregunta, para eso estamos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por haber atendido y esperemos que en el próximo webinar vuelvan a asistir. Es en el mes de septiembre y bueno, ya le estarán llegando las invitaciones. Muchas gracias a todos. Espérenme, alguien me preguntó aquí algo y ya se me está yendo. ¿Tienen experiencia en manejo de crisis y comunicación de la crisis? La norma ISO 22301 tiene 3 grandes rubros. Uno es Business Recovery, el otro es Crisis Management y el otro es Incident Management, desde el punto de vista de ISO 22301, ¿no? Incidente manejado más como el manejo de la situación en el lugar, no un asunto técnico. El manejo de crisis es uno de los círculos de Business Continuity Management. Entonces, sí tenemos experiencia en manejo de crisis y comunicación en la crisis, sobre todo enfocada, Emanuel, a lo que compete al manejo de la contingencia. Es decir, lo que compete a la comunicación antes, durante, después, pero del tipo de contingencia a la que se refiere la continuidad del negocio. No una crisis de imagen, no una crisis en ese sentido, es lo que quiero decir. Que preparan al vocero, estoy viendo aquí, a eso me refiero. La preparación de vocero relacionado a manejo de imagen es más recomendable que lo maneje una compañía de relaciones públicas. La preparación al vocero como punto central de comunicación a las audiencias, incluido la interna, sí podemos manejarla, pero basado en los escenarios de continuidad de negocio. Yo te repito, si tu pregunta tiene que ver más con el manejo de crisis frente a medios o a stakeholders de ese tipo, es mucho más recomendable que lo maneje una compañía de relaciones públicas. No sé si eso te sirve como respuesta. Ok, listo, Manuel. Ok, gracias a todos, buenas tardes y gracias por haber asistido.